Hola, damos comienzo ahora a la videoclase sobre la edición de los textos. Una vez que realizamos la primera versión, podemos volver sobre el texto para hacer los ajustes y mejoras necesarias antes de proceder con la entrega final. En este encuentro vamos a hablar sobre la edición de un texto. Sabemos que la construcción de un texto de cualquier género, en este caso el informe estadístico, es un proceso que requiere de una continua revisión y corrección. Una de las herramientas que vamos a usar para editar y mejorar estos textos es la guía de edición que les voy a presentar a continuación. En el campus virtual van a encontrar este documento en formato Word para poder revisar sus textos de forma autónoma. Esta guía es un listado de ítems que deben revisar. En el futuro pueden armar sus propias guías de edición para revisar los trabajos antes de presentarlos. Veremos que se incluyen las características del género que deconstruimos en la clase anterior, pero también hay cuestiones referidas a la consigna. Veamos cómo funciona la guía. Uno de los ítems a revisar es la presentación formal. Entonces podemos ver la pregunta: ¿se cumple con los requisitos formales de presentación? El tipo de letra, Times New Roman 12, el interlineado, etc. ¿Incluye la carátula con apellido, nombre y comisión? ¿Está nombrado el archivo de la forma en que se indica en la consigna? Luego de revisar estos ítems en el texto, estoy listo para indicar un tilde en sí, no o revisar. Luego de completar la guía de edición, puedo volver al texto para modificar y editar los ítems que haya marcado como no o como revisar. Podemos volver a la guía tantas veces como queramos revisar el texto, hasta que finalmente marquemos todo como sí y procedamos a la entrega. Veremos a continuación algunos de los trabajos que presentaron para revisar cómo se utiliza esta herramienta. En primer lugar, verificamos que tenemos una presentación, una descripción y una conclusión. A continuación, vamos a revisar una presentación. Vemos que la guía nos recuerda que debe tener una contextualización de la investigación, un planteo de objetivo, la metodología utilizada y el orden en que se presentarán los datos. En este ejemplo, vemos primero una contextualización. En esta filmina pueden ver la transcripción del texto de una introducción completa. En amarillo se encuentran marcadas las palabras que hacen referencia a la empresa Papelera Buenos Aires. Subrayadas vemos distintas características que permiten contextualizarlo. Podemos ver que las características aparecen en distintos párrafos y en color rojo y azul hay dos datos que aparecen duplicados. Uno que se refiere a una nómina de 1.200 personas y un departamento de recursos humanos con 12 personas. Veamos ahora el planteo del objetivo. En amarillo está marcada la entidad que hace referencia al trabajo, el estudio. Luego, en verde, vemos que se centra en los empleados del Departamento de Recursos Humanos y más adelante, en el texto, el conector para introduce la idea de aquellos que buscamos lograr. Hagamos lo mismo ahora con la metodología. Indicamos en amarillo la referencia al tópico y además palabras del campo semántico de la metodología, como los datos, las variables. También se adelanta que se hizo una encuesta a 20 competidores sobre el número de trabajadores del Departamento de Recursos Humanos. Esta información aparece duplicada en el segundo y tercer párrafo. Finalmente, se indica que se presentará el análisis de los resultados de la encuesta. Entonces, que la estructura de la presentación incluye todos los ítems que necesitamos: la contextualización de la investigación, un planteo de un objetivo, metodología y orden de presentación de los datos. En este caso, uno solo. Lo que debemos hacer ahora es revisar la guía de edición en referencia a los recursos del lenguaje. En primer lugar, ¿se organiza el texto en párrafos temáticos? Con el mismo ejemplo. Acá vemos una posible reescritura. Arriba van a ver el texto original.
los datos que indican una nómina de 1.200 empleados, de los cuales 12 son del Departamento de Recursos Humanos. Originalmente aparecen en el segundo y tercer párrafo. Los ven marcados en gris. Los vamos a reorganizar en el primer párrafo que contiene todas las características de la empresa. Reordenamos ahora el objetivo del trabajo. Arriba pueden ver la versión original resaltada en amarillo, lo analizado antes. Lo unimos en una misma frase en la que hacemos referencia al presente informe. No olvidemos que lo que estamos haciendo es escribir un informe descriptivo sobre un estudio. Es decir, este texto no es el estudio, sino que se trata de un informe que presenta los resultados de un estudio realizado. No es necesario volver a decir que son 12 personas, ya que se indicó esto en el párrafo anterior. Y luego indicamos explícitamente el objetivo, realizar una comparación. La oración quedaría como: el presente informe describe el estudio centrado en los empleados del Departamento de Recursos Humanos con el objetivo de realizar una comparación con empresas de similar tamaño en el sector. Veamos ahora la metodología. En este caso, la información que teníamos antes, duplicada y dividida en párrafos distintos respecto a las encuestas, la incluimos para especificar estos datos en un mismo párrafo, que es donde se menciona toda la información sobre la metodología. Es esperable, además, que el desarrollo del trabajo presente la información que se obtuvo de esta encuesta. Además, se mencionan las variables consideradas: la duración de la jornada de trabajo, el estado civil, descuentos y demás. Por lo tanto, esta información debería aparecer en el desarrollo del trabajo. Como párrafo, en este caso una línea, presenta el orden de presentación de los datos. En primer lugar, hacemos una corrección en la puntuación. Luego de conectores como a continuación, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, colocamos una coma. Por otro lado, el análisis debería ser completo, por lo que no utilizaría un adjetivo que lo califique como breve, pero podríamos indicar que es un análisis no exhaustivo. Además, otra palabra que generalmente no se utiliza, muy coloquial, es arroja resultados. Podríamos decir algo como resultados obtenidos u observados. Entonces, nos queda la frase reescrita como: a continuación desarrollaremos un análisis de los resultados obtenidos a través de la encuesta. Los invito a leer la versión original y en la nueva adaptación con algunos cambios para ver cuáles son las diferencias y qué otros cambios podrían realizar. De la misma forma tienen que seguir chequeando los otros ítems de la guía, verificar si están utilizando adecuadamente los conectores, si están claramente descritos los conceptos sobre estadística, la calidad de esta ciencia, si están utilizando los verbos en presente, si son verbos que están mostrando un cambio de estado, si logran la objetividad en el texto a través de la delegación de las voces, si las ideas están correctamente organizadas en la oración, si la puntuación es correcta, si la ortografía es adecuada y demás. Pero sigamos viendo algunos ejemplos. Vemos un ejemplo de presentación de datos que corresponde a la descripción, desarrollo del trabajo. En este caso vemos una frase que indica lo que se presentará a continuación. El texto original dice: ahora procedo a exhibir las tablas de ambas empresas.
Si bien es lo que estamos buscando, la forma de expresión no es la apropiada para un informe. En este tipo de textos deberíamos evitar la utilización de la primera persona del singular, es decir, el yo. Podemos usar la primera persona del plural, nosotros, porque hace referencia a un grupo de investigadores o a una comunidad científica y por lo tanto se la considera una primera persona impersonal. Es aceptable. Algunas opciones para reescribir esto son, en primer lugar, exhibiremos las tablas de ambas empresas o bien, a continuación, se presentan las tablas de ambas empresas. Muy importante. En este trabajo en particular, en la introducción, se utilizó la primera persona del plural. Por lo tanto, corresponde continuar de la misma forma. Ambas empresas hace referencia a algo que está explicado en la introducción de este trabajo, porque el informe va a hablar solamente sobre los datos de dos empresas y las contextualiza antes. A continuación, formalizamos la forma en que presentamos los resultados. La frase "una vez analizadas ambas tablas de frecuencia" plantea la idea de que hay ciertos pasos a seguir, pero el informe no hace el análisis de datos, como les decía antes, sino que los describe. Por lo tanto, hacemos referencia a la entidad a la que referimos, el análisis, y aquello que nos permite observar. Podemos hacer un reordenamiento de la información también, indicando primero los datos de Papelera Buenos Aires y luego introducir el dato contrastivo de Papelera Rodríguez a través del conector mientras que. Luego, el conector es decir permite incluir una aclaración o interpretación sobre los datos que se informan. Algo muy importante a tener en cuenta es el uso del condicional o del infinitivo. Si decimos esta diferencia podría producirse porque, damos a entender que puede haber otra explicación. Pero si decimos esta diferencia se produce porque, estamos afirmando que esta es la razón. Finalmente veamos una conclusión. No me voy a detener en tanto detalle como en la presentación, pero la revisión que ustedes deben hacer de cada una de sus partes tiene que ser íntegra. La conclusión debe presentar una síntesis del trabajo, conclusiones de análisis y puede o no tener un interrogante o propuesta. Podemos ver este ejemplo. Tengan en cuenta que un informe no es un punteo de datos. Vimos cómo se forma la estructura del texto y cómo se redacta la observación de los datos en el desarrollo. Por lo tanto, los apartados no se presentan con una frase y dos puntos. Sí pueden tener subtítulos, pero en ese caso quedan fuera del párrafo y no llevan puntuación de ningún tipo, ni dos puntos ni punto aparte. La síntesis del texto indica una comparación en este ejemplo, lo cual pone en relación los datos presentados que se desarrollaron en este informe. Un informe no debería presentar ningún tipo de valoración, por lo que podemos decir que la distribución que se muestra es homogénea, pero no bastante, ni poco, ni suficiente o muy homogénea. La información que ustedes plantean tiene que estar sostenida por los resultados que expusieron en el desarrollo. Estos dos párrafos, el indicado como síntesis del trabajo y como conclusión, son parte de toda la etapa de conclusión, por lo que resultaría incorrecto este punteo que les decía antes de separarlo. Se pueden unificar. Y en este caso se presenta también una propuesta a futuro sobre la evaluación de eficiencia del Departamento de Recursos Humanos. Los invito a que vuelvan a revisar el video de construcción en el que está cada una de las partes del texto.
y hay otros ejemplos sobre cómo armar una conclusión. Espero que esta breve demostración les permita revisar sus propios trabajos. Recuerden que pueden hacerme consultas a través del campus virtual. Los ejemplos que vimos hacen referencia a la forma en que se presenta la información. Si tienen dudas respecto a los resultados o los datos que tienen que presentar, los invito a consultar con los docentes de sus comisiones y dejo abierta la tarea para que puedan subir las producciones finales. La dejo habilitada hasta que termine el fin de semana y nos seguimos comunicando. Buena semana.